Zootopia 2 está programada por Disney para estrenarse en noviembre de 2025 y seguro será muy divertida. Estás detenido. ¿Por qué? ¿Por herir tus sentimientos? Pero ¿sabías que la historia del primer filme de la Ciudad de los Animales, que fue un éxito mundial, iba a ser mucho más oscura y pesada que la versión que todos vimos y amamos? Esta es la prioridad número 1. Sin duda, entre todas las cosas que serían diferentes en Zootopia, la principal diferencia es que todos los depredadores estarían obligados a usar un collar de control en las versiones originales de la película. Cada vez que un depredador se enojara, el collar lo electrocutaría para evitar que atacara a las presas. El collar era un elemento extremadamente importante para la trama, ya que los depredadores no lo necesitaban realmente para mantenerse bajo control. Es decir, el collar era más una forma de controlarlos. Además, había una desigualdad mucho mayor entre los depredadores y las presas en esta versión, con las presas teniendo más éxito en la sociedad y tratando a los depredadores como basura, ya que ellos eran electrocutados cada vez que se enojaban o sentían emociones fuertes. Incluso el simple hecho de estar felices era suficiente para que los depredadores recibieran una descarga. No es de extrañar que esta idea fuera eliminada del filme, ya que habría hecho el ambiente demasiado pesado para una película dirigida al público infantil. Pero créeme, hay muchos más cambios que verás en este video, así que prepárate porque comienza otro Cine Wave. Mientras que la versión final de la película se enfoca más en Judy Hopps, la conejita policía, la versión original tenía a Nick Wilde como el personaje central de la trama. En esta versión, él seguía siendo el mismo tramposo de siempre. Una de las diferencias es que sus negocios no estarían yendo muy bien, ya que viviría en un apartamento muy deteriorado. Como depredador, Nick también tendría su collar de descargas. En una escena de la película que Disney llegó a producir, vemos que al ir a una clínica médica, a Nick le retirarían el collar por unos segundos para hacerle un examen, y entonces se daría cuenta de lo bien que se siente estar sin el collar, aunque solo fuera por un momento. Incluso llegaría a tener un sueño despierto sobre la libertad. Debido a lo que sucedió en la clínica, el protagonista acabaría teniendo la idea de crear un parque de diversiones solo para depredadores, donde podrían quitarse los collares para disfrutar. Sería un esquema tanto para ganar dinero como para darles a sus compañeros depredadores la oportunidad de ser libres por un tiempo. Nick intentaría obtener préstamos de varias empresas diferentes para conseguir suficiente dinero para crear el parque, pero sería rechazado varias veces. Entonces solo obtendría dinero después de conseguir un préstamo de Kozlov. En esta versión, el oso polar no sería el compinche del señor Big, sino un mafioso ruso muy poderoso. Después de esto, Nick finalmente lograría crear el parque. Como la única forma de quitarles los collares a los depredadores sin infringir la ley es para tratamientos médicos, también crearía una clínica médica falsa como fachada para quitarles los collares a sus clientes antes de llevarlos al parque de diversiones. De hecho, poco después, el protagonista sería atrapado por Kozlov porque no pudo pagar la deuda a tiempo. Afortunadamente, incluso en esta versión más oscura, Nick lograría convencerlo de que le diera una semana más para entregar el dinero. El parque pronto se volvería un éxito al abrir, ya que todos los depredadores querían estar sin el collar aunque fuera por un poco de tiempo, y Nick lograría pagar su deuda. Solo después de que el parque tuviera éxito es que Judy Hopps, quien tiene tanto protagonismo en la versión final de Zootopia, finalmente aparecería. Ella seguiría siendo la misma policía motivada de la versión final y comenzaría a investigar la clínica falsa para entender por qué los depredadores iban tanto a ese lugar, lo que la llevaría a descubrir el parque secreto y a convertirse en una molestia para el protagonista. Judy solo se convertiría en compañera de Nick mucho después. De hecho, habría un momento en el que ambos visitarían a la gran familia de Judy y se quedarían allí por un tiempo, y los hermanos de Judy adorarían a Nick. Esto hasta sería interesante de ver, ya que no logramos ver mucho de su familia en la
película final, pero probablemente esto fue eliminado porque haría que la película fuera demasiado larga. Después de todo, son muchos conejos para tan poco tiempo en pantalla. Pero ¿y tú? ¿Estás emocionado por el estreno de Zootopia 2? Si es así, comenta aquí abajo #conejo para rendir homenaje a Judy. Otra diferencia bastante interesante entre esta versión de la película y la versión que salió en los cines está en la villana de Zootopia. La vicealcaldesa Bellwether ni siquiera existía en esta versión del largometraje, y la villana de la película era la alcaldesa Swinton, una cerda obsesionada con la idea de tener el rostro perfecto. El motivo por el cual los creadores pensaron en una villana cerda surgió del hecho de que los cerdos son uno de los animales más inteligentes de todo el reino animal, por lo que tendría bastante sentido que una cerda tuviera la ambición de dominar toda Zootopia. Probablemente la reemplazaron con Bellwether para sorprender al público, además de que la idea de un lobo con piel de cordero es un poco más interesante que una cerda como villana, ¿no crees? Además, la alcaldesa Swinton sería mucho más perversa que Bellwether. Sería imposible no odiar a esta villana, ya que ella tenía un fuerte prejuicio contra los depredadores, mucho más que la villana final. Otra diferencia que tendría Zootopia es que Nick sería arrestado después de ser infectado por un secuaz de Swinton con el mismo virus que en la versión final hace que los depredadores vuelvan a ser salvajes. Su parque de diversiones sería cerrado por la policía tras el incidente sin que él pudiera hacer nada al respecto. Los medios de comunicación difundirían que esto sucedió solo porque Nick no llevaba su collar de choques, pero la verdad es que todo había sido un golpe de la villana de la película para poder legalizar la ejecución de depredadores. En la prisión se vería obligado a usar un collar peor que el común, ya que su descarga eléctrica es 2 veces más fuerte de lo normal. Creo que ni siquiera hay que cuestionar cuando dicen que esta versión de la historia es mucho más oscura que la que vemos en Zootopia. Es hasta un alivio saber que cambiaron esto, porque el pobre Nick no merece todo ese sufrimiento. Después de engañar a Judy, Nick lograría escapar de la prisión y eso daría inicio a una escena de persecución entre ambos. Aunque esta escena no ocurrió de esta manera en la versión final, sí sucedió, pero Nick fue reemplazado por Duck Rodríguez. Así es, esa escena súper divertida donde Judy corre detrás de Rodríguez por la ciudad de los roedores originalmente era una escena donde ella perseguía a Nick, quien acababa de escapar de la prisión después de ser incriminado. ¡Qué locura!, ¿verdad? Un personaje que era bastante diferente en esta versión de la película es la doctora Mel Badger, mientras que en la versión final ella es una doctora que intenta crear una cura para el virus que hace que los depredadores se vuelvan salvajes. En esta versión anterior ella era una de las amigas de Nick. Ella tendría algunos tornillos sueltos, tanto que creería en una teoría de conspiración que involucraba a ovejas trayendo el apocalipsis y dominando el mundo. ¿Te suena familiar? Incluso tenía un búnker para protegerse del supuesto fin de todo. Descubrir esto me hace preguntarme si Bellwether realmente no había sido concebida aún, o ya tenían planes de usarla como villana en una secuela para mostrar que esta conspiración tenía algo de verdad. Wooly es otro personaje que fue eliminado de la versión final de Zootopia, aunque fue aprovechado para la creación de Duck, el secuaz de Bellwether. Wooly trabajaría como espía para la alcaldesa Swinton y usaría una gabardina para disfrazarse de lobo. Siempre escuchamos hablar del lobo con piel de cordero, pero este definitivamente sería el primer cordero con piel de lobo que veríamos en una película. También había una cabra anciana que no tendría mucha relevancia para la historia. La idea era que ella sería una guardiana de tránsito veterana y Judy tendría mucho miedo de acabar como ella al envejecer, en lugar de convertirse en una exitosa policía. Ahora un personaje bastante relevante que también fue simplemente eliminado del largometraje fue el señor Wilde, el padre de Nick. Al igual que su hijo, él habría intentado en el pasado abrir un negocio y fallado varias veces en conseguir un préstamo. En una escena bastante fuerte, el pequeño Nick tendría un ataque de ira y sería llevado por la policía, a pesar de ser solo un niño. Esto haría que los dos tuvieran que mudarse de la ciudad, todo debido al prejuicio existente contra los depredadores. Si aún estás viendo el video, significa que te está gustando. Por eso haz clic en el botón de suscripción para seguir recibiendo contenido de calidad. Además de que
la villana original de Zootopia iba a ser una alcaldesa cerda, también habría otros cerdos en el grupo de antagonistas. Estos serían los Razorbacks, un escuadrón especial de la policía formado por jabalíes que trabajarían como los guardias de la alcaldesa Squinto. Como los jabalíes son excelentes rastreadores, podrían detectar a los depredadores e impedirles atacar a la alcaldesa por sorpresa. Fueron descartados precisamente porque la villana del filme fue cambiada a Bellwether, ya que la gracia era un escuadrón de jabalíes al servicio de una cerda. Otro cambio bastante curioso es que en la versión original, Nick viajaría hasta Rusia después de escapar de la prisión para pedir ayuda a Kozlov, pero Judy lo seguiría. El mafioso empezaría a pensar que ambos estaban trabajando juntos y los secuestraría a los dos. A partir de ahí, Nick y Judy comenzarían a trabajar juntos ya que necesitarían unir fuerzas para escapar. Mientras ambos intentan escapar sin llamar la atención, pasan por la fiesta de domesticación que Kozlov estaba organizando para su hijo, celebrando que el niño empezaría a usar el collar de descargas eléctricas como todos los depredadores deben hacerlo a partir de cierta edad. La gente lo trata como si fuera algo muy bueno, pero todos dejan de celebrar cuando el niño recibe una descarga simplemente por estar muy feliz y luego es abrazado por su padre. Esta es otra escena muy fuerte que explica claramente por qué toda esta idea del collar de descargas fue descartada en la versión final de la película. Aunque la versión final de Zootopia ya aborda el tema del prejuicio, esta versión trataría sobre esto de una manera mucho más directa, a un nivel que sería algo difícil de ver para los niños. Incluso yo tendría una o dos pesadillas después de ver esta película. En el final de la versión que todos vimos, Bellwether intenta infectar a Nick con el virus que convierte a los animales en salvajes, pero falla. Sin embargo, en la versión original, Nick es infectado nuevamente con el virus al final de la película en público. Esta vez logra controlar un poco su estado salvaje. En lugar de atacar a Judy, usa su instinto salvaje para atacar a sus enemigos y salvar a su compañera, demostrando que los depredadores no necesitan el collar de descargas y que sus instintos salvajes pueden ser utilizados para ayudar a los demás en lugar de dañar a las presas. Después de esto, los depredadores ya no necesitan el collar y quedan libres, y el parque de Nick es reabierto para ser utilizado tanto por sus compañeros depredadores como para las presas, que finalmente comienzan a vivir en armonía tal como en la versión final. Debo admitir que este final también es muy hermoso. Quizás en el futuro, Disney utilice algunos de los elementos de esta primera versión de Zootopia para otra película. Sería muy interesante. Para seguir divirtiéndote, solo tienes que hacer clic en uno de los dos videos que dejamos en la pantalla. Estoy seguro de que te encantarán. Gracias y hasta la próxima.